vivimos en la era de las respuestas con inteligencia artificial. Literal, puedes ir a ChatGPT y decirle como, ¿qué tengo que hacer para mejorar mi vida? Y es como, todas las respuestas. Lo que nos falta son procesos. Y si bien es bonito aprender de los procesos de otras personas, no hay nada como aprender de tu propio proceso y ser tu propio conejillo de indias. Meditar es aprender a conocer a tu mente y aprenderla a dirigir. Es mi lugar seguro. Es cualquier momento en donde no tenga caos. una práctica de amor propio en la que me declaro prioridad en mi vida. Estar en paz. Y aquí, en Medita Podcast, exploraremos toda la magia y la ciencia que hay detrás de la meditación, para que descubras qué práctica resuena más contigo y disfrutes de sus beneficios. Yo soy Mar del Cerro, tu guía. Gracias por permitirme acompañarte. Juntas crearemos tu propia definición de meditación. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Medita Podcast. Estoy muy ilusionada de estar aquí porque traigo a una invitadaza a la que llevo siguiendo / estoqueando un buen rato. Me encanta su contenido y vamos a platicar de cosas que la verdad me emocionan mucho. He probado algunos de sus tips, uso algunas de sus herramientas y quiero compartirla para que ya, por favor, tú también lo hagas y disfrutes de todos sus beneficios. Ella es Patti Macías, emprendedora, autora, creadora de contenido sobre autoconocimiento, comunicación efectiva y habilidades blandas. Mi Patti hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por semejante introducción y gracias por tenerme en este espacio. Es mutuo el vínculo. Yo también he estado escuchando tus meditaciones. Me introdujo mi amigo Andy a tu perfil, porque él también es maestro de meditación y de todos los temas holísticos. Y yo siempre he sido fan de tener como diferentes fuentes para no quedarte solo en una cosa. Entonces, él también es de los mismos y me dijo, tienes que escuchar a Mar, sus meditaciones son súper poderosas, tiene una voz súper linda. Y yo sí. Entonces, que sepas eso también, que es mutuo el estalqueo. Andy, querido, le mandamos un abrazo enorme, que sí, ya he visto que se está certificando y está haciendo tele, cosas increíbles. Qué padre Sí. poder conectar y qué chiquito es el mundo, qué hermoso. Cuando estamos destinados, eventualmente, ahí llegamos. Exacto. Oye, suena muy bonito los títulos, ¿no? Como emprendedora, creadora de contenido, pero me gustaría saber qué sucedió en la vida de Patti. ¿Qué pasó que llegaste a crear esto, a dedicarte a esto y no estás en una oficina haciendo contabilidad o cualquier otra cosa que pudo haber rondado por tu cabeza? Me encanta esa pregunta y nunca me la hacen. Entonces me siento muy feliz, así de que sí, por fin puedo hablar de todo esto. Bien. Ay, pues yo en realidad vengo del camino muy tradicional, que fue justamente lo que me hizo dar el salto al lado más como arcoíris de la vida. Yo le digo el lado más arcoíris o como la oveja arcoíris a la parte más creativa, ¿no? Porque yo crecí en un ambiente muy de tienes que estudiar el colegio y ser súper buena alumna y tienes que ir a la universidad y es más, en aquellos tiempos mozos era muy bien visto la parte de ser ingeniero. En Ecuador específicamente teníamos diferenciaciones en los títulos de tercer nivel, que bueno, sí depende de las ciencias, ¿no? Em, Teníamos diferencias en ingeniería y licenciatura, y el ingeniero era como mucho más alto, más, no sé, elevado quizás. Entonces, con la presión de tú tienes que ser ingeniera, tú tienes que ser ingeniera. Y yo, no, pues yo en el colegio siempre metida con la filosofía, con la psicología, con las ciencias sociales. Entonces, si bien tenía la presión de ser físico o químico, porque son las ciencias que puedes escoger, yo dije, no, gracias, me voy a los sociales. Y claro, la presión ahí encima, porque tenían este dicho de el que sabe, sabe, sino sociales. Termina siendo sociales el que no sabe matemáticas o no es bueno. Es que es bien fuerte. Nosotros crecimos con un montón de presiones súper fuertes. Total. Y nada, pues yo tenía, a mí siempre me han gustado los números.
no es que se me daban mal, pero ese era el estigma, de si tú terminas en ciencias sociales es porque eres vago o eres malo con los números. Y yo como, pues a mí me gusta mucho los idiomas y la mente y la filosofía, entonces me voy a estudiar por ahí. Sí, me metí a la universidad a estudiar comercio exterior y me encantó la carrera. Creo que fue uno de los puntos críticos o de inflexión en mi historia, porque si yo no hubiera estudiado comercio exterior y negociación internacional, quizás no me hubiera expuesto a las temáticas de comunicación efectiva y asertividad, porque yo vi eso en clases de negociación. ¡Guau! Ahí empezó Ajá, todo. ahí empezó todo. A pesar de que cuando estaba en la universidad me veía mucho en oficina, en trabajar para una importadora, una exportadora, quizás para una consolidadora de carga, que de hecho yo trabajé para una consolidadora de carga y me encantaba porque tenías clientes en la China, en España, en Brasil y estabas como trabajando todo el tiempo, hablando con gente de todo el mundo. Y creo que siempre hubo ese deseo de tener conexión más allá de lo local. ¿Sabes? Que lo logro hacer en mis redes sociales. Eventualmente lo hubiera hecho en el comercio exterior, por ejemplo, ¿sabes? Pero el qué había detrás está muy clara la intención, ¿sabes? O como muy claro el deseo. Y bueno, me gradué de la universidad y yo siempre tuve este deseo como de adolescente de la infancia de ser youtuber, porque no sé si tú eres de la generación que crecimos con Yuya, el Wherever Sí, por Tomorrow, supuesto. o sea, todos estos youtubers, ¿no? Y yo, ese era el sueño, me encantaba, siempre me ha llamado la parte audiovisual. Y cuando yo estaba haciendo mi tesis de la universidad, me salió un trabajo medio tiempo en una casa creadora de contenido. Y yo era scriptwriter, era escritora sí, de los guiones, de los pequeños sketches o de lo que sea que estaba haciendo la compañía en esa época. Y para mí fue la apertura a este mundo de que tú sí puedes ganar dinero o como monetizar tus talentos en esta área de la creación de contenido y del arte. Entonces, nada, me gustó muchísimo, pero seguía el miedo de qué dirán, mucho el miedo al qué dirán, porque un papá no es que se alegra cuando le dices, ay, quiero ser youtuber, ¿sabes? Quizás ahora Totalmente. Quizás ahora está un poco mejor visto por las profesiones o las carreras que se han expandido a base de, pero no es el deseo del papá. Siento que nuestra cultura latina o un poco más tradicional es del tienes que ir a la universidad y tener una profesión real de abogado, de doctor, de lo que sea. Y cuando me gradué de la universidad entré en crisis existencial porque tenía este debate ya de, o bueno, muere el sueño de cuando eras adolescente, que a ver, ya estás adulta, ¿no? Ya tienes como tus 20 y pico de años, ya tienes que tomarte más en serio. Yo sé, ese proceso Que igual mental fue somos más. humanas niñas, o sea, Lo somos. Creo que a veces. Y cuéntame tú qué opinas de todo el concepto de que convertirte en adulto significa quitarte toda la diversión. es Que terrible. es. Terrible. Yo creo que, bueno, para mí ser adulto es muy divertido. Obviamente hay cosas que no lo son, Ajá, pero, pero yo trabajo todos los días para hacer mi día divertido y canto ¿verdad? y bailo y sí, por supuesto, porque es que no, la adultez no significa ser serio y no significa tener que ser aburrido o la seriedad no significa aburrición. Ujú. Pero es como siento, desde mi punto de vista, o bueno, a lo que yo he sido expuesta en mi círculo, que es mucho si eres maduro, es porque eres muy serio y Claro. la seriedad desde el aburrimiento, más Ujú. no desde la seriedad, desde sí, puedes navegarte en los diferentes entornos, pero sin quitarte las ganas de divertirte en el mundo. Total. Y también el profesionalismo, ¿no? Si eres profesional,
tienes que ser serio y tienes que ser como estos Mm, maestros de universidad que hablan y que hacen y que es una energía como densa. Y puede haber profesionales ligeros, tranquilos, ujú. divertidos, o sea, no, creo que estamos en una época bien bonita con Sí. todas las redes y todos los maestros que vemos que uno puede ser como sea y ser profesional, ser divertido. Justo hay un video que Ujú, me encanta en redes hace bastante tiempo, que hablaba del color del pelo, como tener el pelo rosa no mm, me hace menos profesional. Y nosotras ujú, sí crecimos con esas ideas, ¿no? Como, ¿cómo vas a mm. llegar a una oficina así? Sí, lo mismo con los tatuajes, lo mismo con la Claro, forma de vestir, que vale, entiendo que bajo ciertos entornos hay las etiquetas, ¿no? Como los códigos de lo que es aceptado y lo que no es aceptado, pero eventualmente están flexibilizadas. Ahorita ya tenemos un poco más de flexibilidad con el vehículo, ¿sabes? Y se reconocen más a las habilidades y a las virtudes y a la mente y al input que pueden llevar las personas, más allá de su color de pelo, de sus elecciones de vestimenta. Sin embargo, todavía existe y si no lo trabajas es muy fácil caer en él, porque no sé si a ti te pasa, pero al menos en mi área, que yo estoy mucho en la parte de la comunicación, que es educación, a veces se espera a una profe que llegue en blazer a redes sociales, cuando en realidad es lo menos asertivo que puedes hacer, porque son redes sociales. A pesar de que el claro, mensaje es de una forma, si tú lo haces como estás en redes sociales, estás en una plataforma de entretenimiento, no estás en una charla TED de universidad, que incluso en las charlas TED es como, bueno, puedes estar con tu chalcito y tus chanclas y no pasa nada. Em, pero es mucho ir atrás los moldes que existen y de a poquito ir mostrando cierta flexibilidad, que es un gran trabajo. A mí me parece muy divertido. A veces un poquito difícil de navegar, pero no imposible. Todo se puede. totalmente. Oye, ya hablas de, justo lo acabas de decir, comunicación asertiva, ser asertivo Ujú, como pues todo, ¿no? Cuerpo, mente, ujú. emociones, vestuario, todo. ¿Qué Ujú. significa ser asertivo? Vamos un pasito para atrás. Yo lo veo como tener congruencia entre lo que piensas, dices y haces. Que si te pones a pensar, cero congruencia la mayoría de veces, o muy poca congruencia en que decimos algo, pero decimos otra cosa, o pensamos algo, pero no lo decimos. Entonces, yo creo que esa desalineación es lo que nos causa mucha confusión y no nos enseñan en realidad a estar alineados. De hecho, crecimos con frases de papá tipo, hay esta frase en inglés que la voy a traducir al español para como hacer el hilo de do as I say, not as I do. Eso se traduce a haz lo que te digo, más no lo que me ves hacer. Que cuando eres adulto dices, deberías estarme enseñando Aquí con hay el algo ejemplo. raro. Ajá. Ajá. Es mucho más fácil aprender desde el ejemplo que tú me digas qué hacer, pero tú no lo estás haciendo. No hay congruencia. Entonces, para mí es mucho más difícil aplicarlo. Versus si yo tengo un papá o una figura de autoridad o una figura de respeto, porque bueno, la idea de figura autoritaria también está un poco distorsionada, pero estas ideas, estos ejemplos, ¿no? S- Replicamos lo que vemos y eso se Totalmente. va de generación en generación en generación. ¿Tú cómo ves a la comunicación efectiva o asertiva? Porque yo ya te di mi punto de vista. Me encanta el tema de la congruencia y justo el expresar cómo te sientes, el actuar desde cómo te sientes y no esconder o no huir de esas emociones, de esos pensamientos. El tema y justo lo que te iba a preguntar después es que es difícil. A veces es difícil expresar emociones que ni siquiera sabes cómo te estás sintiendo, ¿no? Exacto, exactamente. Y justo lo conversaba ayer con mi psicóloga, porque son 2 ramas o como 2 ciencias que van de la mano, la psicología y la comunicación, porque todo, en realidad todo está linkeado. A pesar de eso, nuestro sistema nos ha llevado a estar en aristas muy separadas. Entonces,
¿Cómo puedes tú comunicar lo que sientes si ni siquiera puedes determinar cuál es la emoción que estás sintiendo? Y a veces yo hablo desde la comunicación y me pueden decir: "Es que tú no puedes hablar de emociones porque no eres psicóloga". Y es como, vale, no puedo dar terapia porque no soy psicóloga, pero soy Claro, humana. Y soy humana que tengo emociones. Y soy una humana que está en proceso terapéutico, que a través del proceso terapéutico es que ha podido identificar emociones para que a través de ese proceso yo pueda tener una mejor comunicación. Entonces, en vez de lugar, perdón, en vez de verlo como caminos, a mí me gusta mucho la idea de ver como capas. A veces se pone la idea de la cebolla, donde quizás las emociones es la capa más chiquita y luego la comunicación es la capa más externa. Me gusta mucho también la analogía de las muñequitas rusas, donde sigue siendo el mismo ser, pero en capa expandida y en capa expandida y en capa expandida. Entonces, cuando nos metemos en temas de comunicación, de cajón tiene que estar el autoconocimiento. Y es como autoconocimiento, lo cual son emociones, lo cual es comunicación, lo cual son relaciones, y es capa sobre capa, como una florcita también. Esa es una analogía muy bonita. Entonces todo empieza desde el centro y las frases cliché de miércoles, cuando dices, tienes que conocerte tú primero, tienes que amarte tú primero, y es como, ya, lo sabemos. ¿Cómo hacemos eso? creo que es la pregunta del millón. Ujú, Y dentro de esta asertividad y esta comunicación efectiva, porque casi siempre nos dan técnicas para hacerlo hacia afuera, ¿no? Y pensando en la carrera, ¿no? Como también ujú, al negociar, es habla de manera efectiva hacia los demás, ¿no? Y cómo te ujú, expresas y cómo lo compartes y ujú, cómo vas a vender algo o vas a vender alguna idea. ujú. Pero, ¿qué pasa hacia adentro? ¿Cómo logramos ponernos de acuerdo con nosotras mismas y, y esas vocecitas que tenemos internas, alinearlas y hacerlas asertivas y efectivas? Porque nos pueden dar como un paso a paso, ¿no? O yo con déficit de atención me ayuda mucho el manual de paso uno, vas a decir esto, paso dos, vas a hacer esto, pero conmigo Ujú, misma soy la que más se conoce, la que más sé por dónde irme, los rinconcitos los conozco perfecto, entonces sé cómo hacerme mensa y darme la vuelta. Entonces, ujú. ¿cómo aplicas esto hacia ti misma? Va. Primero, que yo cuando hablo de la vocecita interna, no la veo como una, yo tengo las voces de mi cabeza. Me encanta ese meme que hay en redes sociales o ese clip de las voces en mi cabeza porque hay múltiples voces. O sea, yo creo que de por sí cada emoción tiene una vocecita. Em, las virtudes tienen otras vocecitas y a veces yo lo personifico en mi contenido. Ahorita tengo una triada que es bien divertida, que es la creatividad, la producción o la productividad y el ángel de la guarda, que el ángel de la guarda es un personaje más de como espiritual o como el que te cuida. Pero si no lo veo como una voz, lo veo como varias voces. Y también hay la voz de la intuición, que para mí esa es como la del ser, porque yo creo firmemente que no somos nuestros pensamientos. Y a veces nos enfocamos en esto de escucha tu vocecita, pero ajá, ¿qué vocecita estás escuchando? Porque la ansiedad tiene una vocecita, el estrés tiene otra vocecita, absolutamente todos tienen esta vocecita. Entonces, algo que yo he trabajado en terapia y que también he trabajado a través de la meditación, que por eso me encantan tus meditaciones, es el primero como aprender a determinar esas vocecitas. Y para eso tienes que estar tiempo a solitas y abrir estos espacios donde puedes hacer journaling para ver tus pensamientos, puedes sentarte a meditar para ver tus pensamientos y ver con más curiosidad que juicios los pensamientos que tenemos, porque todos lo único que te quieren hacer es que te des cuenta de algo. Y déjame organizar las ideas porque aquí hay un montón de hay un montón de cosas que podríamos hablar. Ah, ya, desde la parte de enfocándonos en la parte de más curiosidad que juicios.
digamos que escuchamos la vocecita del estrés o la vocecita de la ansiedad que quizás te pide hacer cosas que no necesariamente van a traerte bienestar. Entonces, si tú conversas con ella, que yo sé que suena un poco loco, pero bueno, aquí estamos para un poco de locura en la vida. Conversar con las voces de tu cabeza y preguntarle a tu ansiedad, o sea, y de que, ¿por qué me invento? Estoy estresada y me está pidiendo que me coma un bote de helado. Es como, ¿por qué quieres que me coma un bote de helado? Y resulta que me dice, porque necesito energía. ¿Y por qué necesitas energía? Porque estoy cansada. ¿Y por qué estoy cansada? Porque no has dormido bien. ¿Y por qué no has dormido bien? Porque tienes este estrés que te está generando tu trabajo, porque te estás peleando con tu jefe o tienes un colega que... Entonces, es el concepto de generar y de ir y por qué, y por qué, y por qué. Y tú ser este ser de la curiosidad, de niño molestoso que está, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que nos enseñaron a no preguntar por qué, ¿te das cuenta? Cuando éramos chiquitos. Totalmente. Llegaba un punto en que nuestros papás nos decían, porque yo digo y punto. Y nosotros ahora de adultos tenemos esa vocecita, bueno, apagamos esa vocecita curiosa, pero llega un momento en que empezamos a generar curiosidad y tenemos incomodidad porque, porque yo digo y punto. Y nosotros mismos nos apagamos. Entonces, reentrenarnos a hacer eso es muy bonito. ¿Cómo se hace? Con ejercicios relativamente simples, como meditar, hablar en voz alta, grabarte una nota de voz, pero que son complejos. Son simples en la acción, pero son complejos en el tú llevarte a hacerlos por la programación que tuvimos de apagarnos completamente. Y después manejar ese autodiálogo, porque nos creemos las cosas o las etiquetas que nos dicen nuestras voces, que fueron alimentadas de lo externo. Entonces, si te pones a pensar, a veces nosotros mismos nos decimos cosas que jamás dejaríamos que otra persona nos diga, y sin embargo nos lo decimos nosotros mismos. Entonces, si yo tengo ese autodiálogo conmigo mismo, no me sorprende si cuando yo estoy bajo una situación de confrontar emociones displacenteras como la ira o la tristeza, y yo termino verbalizando cosas hacia la otra persona que son hirientes, porque es muy probable que eso me digo yo bajo las mismas circunstancias. Es Uf, qué bien heavy, poderoso. Es bien es heavy. bien heavy. Qué poderoso y creo que me abre un poco la puerta a decir, pues entonces cuando una persona se acerca a mí con una comunicación hiriente, desde el enojo, eh, igual y bañarla de compasión porque es así como se habla ella, no tiene nada que ver Ujú, conmigo. ujú. Pero bañarla de compasión no significa que yo tengo que tolerar los malos Claro, tratos o la verbalización negativa. Entonces ahí es donde uno establece límites. uf, Y a veces es cuando tú dices, acabo de escuchar lo que me acabas de decir, no lo tengo que tomar y no me tengo que quedar en esta claro. situación donde tú sigues como proyectando en mí absolutamente todo lo que estás pensando, ¿vale? Ujú, Y eso también es como otro trabajo, porque a veces nos piden que a través de la compasión o de la tolerancia aceptemos muchas cosas. Y recién vi esta claro, frase que me encanta, que es, amor incondicional no significa tolerancia incondicional. claro, ni aceptación, ni estar de acuerdo, ni, claro. Ajá, desaprende eso. Y lo mismo, es como fácil llevarlo a otra persona, pero con nosotros mismos. Amor Mm, incondicional no significa tolerancia incondicional. Entonces, ¿qué estoy tolerando de mí misma? uf, Y también, ¿por qué? Porque tampoco es no, ya no me vuelvo a decir eso nunca más en la vida. Sí, ya queremos llegar, pero queremos entender por qué nos decimos esas cosas. ¿Qué pasó que nos llevó a decirnos cosas súper hirientes sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras acciones, sobre lo que sea? Y obviamente ahí es donde yo siempre motivaré a trabajarlo de la mano de un profesional, porque sí es chévere cuando tú lo puedes hacer desde tu centro, viendo libros y
podcast y muchas cosas así, pero no hay nada como el trabajo personalizado. Cuando tus casos reales los puedes trabajar con un profesional. Ahí es cuando puedes absorber muchísimo mejor los libros y muchísimo mejor los podcasts. Entonces, igual es un entorno holístico. Yo estoy muy segura que en tu comunidad la gente ya está súper abierta a ir a terapia, Sí, pero todos vamos a terapia, es canasta básica en esta comunidad. exacto, pero sí es bueno lanzar el recordatorio porque a veces yo lo viví, o sea, yo tenía un terror a ir a terapia para afrontar mis sombras y cuando las afronté vi que eran más grandes en mi cabeza que lo que en realidad eran. Otras eran bien fuertes también y agradezco mucho haber tenido la mano de un profesional para poder navegarlas, Exacto. pero la satisfacción de verte por cómo eres y por tu historia para dejar de repetir patrones o romper estos autodiálogos súper destructivos, el bienestar, perdón, o sea, la base de bienestar que se establece en tu vida, uf, 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 uf. De ahí solo es construir, bueno, sembrar o construir la analogía que las personas deseen ver. ¿Tú cómo trabajas autodiálogo, Mar, mediante la meditación específicamente? Bueno, por supuesto terapia, ¿no? Claro que por supuesto que sí. Y no solo el ir y el trabajarlo, sino el entender, y eso me lo regaló mi amiga Pau Moreno, el entender que que tengo profesionales de mi lado que me van a ayudar en situaciones en las que yo no sepa, ¿no? Cómo salir o cómo transitarlas. Y solo esa seguridad ya hace que la dificultad se vuelva, o sea, como baje un nivel. ¿No? Y después Ujú, ponerla en palabras puede ser difícil, pero yo sé que ponerla en palabras también ayuda a darle su medida, su proporción, ¿no? A realmente ujú, verlo en su justa medida. Entonces, esas seguridades me han ayudado un montón. El diálogo hacia mí misma la verdad es que a mí me gusta, y ahora hablamos de journaling, porque a mí el journaling me ha ayudado muchísimo a darle como estas personalidades, estos nombres, estas como identificarlas, nombrarlas y decir, ¿quién me está hablando ahorita? ¿Quién, desde dónde viene esta voz? ¿Qué es lo que necesita? Entonces, como árbol genealógico, tengo un poco como el mapa de mis voces y, por ujú. ejemplo, está Mandy, que no sé si te tocó ver la Animaniacs, la caricatura. Uno de No. los sketches era Mandy Botones y era una niña de unos 2 años que solo decía por qué. Entonces todo el programa la niña decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ujú. Y es muy divertida. Entonces mi voz curiosa se llama Mandy. Mandy Botones. Ah, Exacto, me encanta. Tengo también esta voz como más resistente, más, em, ¿cómo ponerle en palabras? Como más estirada de alguna manera, como la que de repente dice, uy, qué asco, o como que me sale este instintivo más fresa, por así decirlo. No es la palabra, pero que me lo pusieron mis amigas de la preparatoria, que se llama ujú. Maritza. Entonces, esa Ah, voz también está por ahí. De repente hago como, ay, esto lo dijo Maritza, y me muero de risa de mí misma, pero ponerles ese nombre, identificarlas, a veces hasta como imagen, ¿no? Tengo esta imagen de Maritza como Carrie Bradshaw de Sex and the City. yes, yes. Y últimamente también tengo esta voz como más maternal, más de apoyo, más de servicio. Y ahora Mm, tiene un nuevo nombre que se llama Chili, como la mamá de Bluey, que es como más ujú, amorosa, más abrazadora. Es como que poco ujú, a poco voy poniendo personajes a ujú, mis voces y así me puedo relacionar con ellos y con ellas de manera como más armoniosa, más ujú, clara, porque siento ujú, que de repente se revuelven en la cabeza y no ujú, sabes ni por dónde arrancar o por qué estoy pensando esto, pero cuando estás sentada en meditación observando tus pensamientos y te surge una, dices, bienvenida, Chili, ya llegaste, ya estás aquí, vamos a escucharte. ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Para qué te lo dice? Y sobre eso construir. Igual y es que Maniki está sentada en mis piernas y quiero ujú, abrazarla, pero estoy meditando, pero quiero abrazarla y darle besos, pero estoy meditando. Entonces ujú, es hacer como al final, y yo lo digo mucho con las emociones, pero creo que con las voces también funciona. Pueden estar en el asiento del copiloto, pueden estar detrás del autobús, pero la que tiene el timón soy yo, la que tiene el volante eso. soy yo y yo dirijo. Entonces, tener ese poder de decir,
bueno, vamos a escuchar esto porque ha levantado la mano, no como Miss, pero ha levantado la mano 70 veces, vamos a escucharla ya, por favor. Y sobre eso ir Exacto. construyendo ese diálogo interno, esa escucha interna y Ujú, tener esos espacios. A mí lo que me regala la meditación es saber que voy a tener ese espacio de escucharme. Después ujú, en terapia expresarlo y en el journaling también, pero ujú. yo creo que muchas veces cuando desconectamos con esas voces es porque es que no tenemos tiempo de escucharlas. Y sí, eso es súper común. Hay una frase que también me gusta, que no es que no tengamos tiempo, sino que no nos damos tiempo. Y vale, entiendo que somos adultos en esta materia donde de verdad tenemos muchísimas actividades y a veces no tenemos ni siquiera tiempo para dormir como para estar diciendo voy a sentarme a meditar una hora. Sí, yo no soy de las que medito una hora, me cuesta, o sea, es un hábito que estoy desarrollando de a poquito. Yo llego a los 15 minutos con fe, pero es eso, darme cuenta que muchos de los hábitos para mi bienestar no necesariamente tienen que tomar horas de horas de horas de horas. Yo a veces, a mí me gusta, tengo este reloj que me regalaron y este tiene una cosa que se llama mindfulness, es como una pequeña aplicación, donde es que te sientas a respirar. Entonces el reloj te vibra y tú inhalas mientras te está vibrando y exhalas mientras ya no te está vibrando. Y yo lo tengo para 5 minutos, nada más. A veces Qué nos poderoso. olvidamos que lo poderoso que pueden ser 5 minutos y si no son 5 minutos es un minuto que literalmente la aplicación tiene opciones para tenerlos desde 1 minuto hasta 5 minutos, nada más. Entonces, con cualquier hábito que te traiga bienestar, no tengo tiempo para hacer ejercicio. 10 flexiones de pecho, brother. Solo haz 10 flexiones de pecho. No te pido nada más. Igual con la meditación. Si hoy no puedes meditar los 15 minutos que usualmente te pones 3 veces a la semana, antes de acostarte a dormir, 1 minuto o 5 minutos. El poder de los micro hábitos o de las microacciones. Nos olvidamos por la idea de lo ideal, de tenemos que entrenar una hora y tenemos que meditar una hora. Y no tenemos 2 horas para hacer esas cosas. Entonces, eso muchas veces nos hace llenarnos de culpa en lugar de decir, ¿qué es lo absolutamente posible para mí en este segundo? A veces ni siquiera es un minuto, es voy a dar una respiración, porque ni siquiera respiramos bien. Yo no sabía que respirábamos mal hasta que me contaron. Es que es ir hacia atrás y como reaprender un montón de cosas. Ujú, Y por eso es todo un proceso, por eso no esperemos hacerlo a la primera o que en 21 días o en 30 días se resuelva. ujú, ujú. Algo divertido que ha sido en mi experiencia, no sé si sea la tuya igual, pero entre más camino, más me doy cuenta de lo poco que sé y entonces es divertido y es apasionante, pero al mismo tiempo hay un punto en el que dices, ¿y cuándo voy a acabar de aprender? Y la respuesta amorosamente es nunca. Imagínate, es que yo me pongo a pensar a veces, ¿no? Porque esta idea de tener el control o de ya saberlo todo, y supongámonos de verdad que ya lo sabemos todo, que ya no hay nada más que aprender, ¿qué pasaría? Es como, ya siento que perderíamos mucho el sentido de nuestra vida. Y es lo que le pasa a muchas personas desde la comunicación. Me voy a meter a mi cancha. Yo constantemente busco que mis alumnos o que mi comunidad. Estoy tan nerviosa, no sé por qué estoy nerviosa, pero estoy teniendo muchas como frustraciones en mi speech, pero está bien. Que la gente se dé cuenta que yo no hablo perfecto todo el tiempo. A veces también me ponen en el pedestal de la man nunca se equivoca al hablar. Es como, sí, sí me equivoco. Cuando estoy nerviosa, cuando tengo muchas ideas en la cabeza. Pero bueno, volviendo al tema. Con mi comunidad busco constantemente que rompan esta idea de yo tengo la razón y tú estás equivocado, yo tengo la razón y tú estás equivocado. Primero porque eso te cierra. Cuando tú piensas que ya lo sabes todo, dejas de aprender, dejas de absorber información, dejas de estar en escucha activa para entender al otro, porque muchas veces no queremos, sí, no queremos entender al otro. Queremos sentir que tenemos la razón y a través de ese sentimiento te minimizo y no te escucho.
y te hago menos y te rechazo y después ya ni siquiera ataco tus ideas, sino que te ataco como persona por la sensación de tener la razón. Entonces, igual, en mi proceso, cuando yo me di cuenta de que lo que yo te comparto en cualquier momento es lo que sé hasta este momento. En un minuto yo puedo aprender algo que añada o que contradiga lo que yo te acabo de decir o lo que te acabo de enseñar. El concepto de todo esto es de siempre tengo que estar abierta a que cuando nueva información se ponga sobre la mesa, yo pueda practicar mi discernimiento, porque eso no significa que tienes que aceptar como verdad absolutamente todo lo que escuchas o todo lo que te dicen, pero sí tienes que tener la apertura de por lo menos verlo sobre la mesa, porque lo más importante que venimos a practicar aquí es el discernimiento. Y cuando yo estoy en este escenario de yo tengo la razón, me limito a practicar mi discernimiento. Y cuando yo dejo de practicar mi discernimiento, dejo de vivir, dejo de ser humano, me convierto en este robot que vive en una burbujita donde ya cree que conoce todo y hasta la ciencia, y que yo incluso decía como, ay, estos científicos que ya se creen que tienen la razón. Y después me puse a ver muchos documentales de científicos y en su speech nunca está, o sea, en su discurso, es muy raro el científico que te diga, hechos, esto es así, más bien es como, esto es lo que descubrimos y esto es el mm, 3% de lo que sabemos, es la punta del iceberg. Hay muchísimo que aprender. De hecho, les recomiendo muchísimo el nuevo documental de Netflix sobre la salud gastrointestinal. Se me fue el nombre, A mí también, pero pero es buenísimo, lo pongo en las notas de la sesión. gracias, gracias, muy recomendadísimo. Y solo pongan atención al tipo de discurso que tienen estos científicos. Lo decían como estamos descubriendo cosas y nos falta muchísimo que descubrir. Ahora, con la nueva información que tenemos, podemos actuar distinto, porque rompían muchos mitos de la industria de la alimentación y las calorías y cómo funcionamos. No funcionamos como creíamos que funcionábamos hace 10 años. Entonces, como tenemos nueva información, podemos actuar distinto. Lo mismo en la vida. Exactamente lo mismo en la vida. Y eso cuesta porque nos gusta sentir la razón, que tenemos razón, porque eso nos hace sentir validados. Y seguros, Entonces, ¿no? Como y estoy segura seguros. si lo que yo he hecho siempre es lo que se seguirá haciendo. Ujú. Si las cosas cambian, significan que yo ya no sé o ya no tengo control, pero es que el control es toda una ilusión. A mí me parece fascinante la mente humana, ver cómo tenemos miedo a absolutamente todas las constantes. Todas. Es todas. Y justo en mindfulness llamamos a esta apertura que se me hace espectacular y hay que trabajarla porque tampoco nos sale natural, mente de Mm, principiante, porque en la ujú, mente del experto las posibilidades pues, son muy pocas. En la mente del principiante las posibilidades son infinitas. Entonces mm, decide hacia dónde quieres ir. Y justo yo, no mm, sé si te ha pasado, pero en el camino hacia el seguir aprendiendo, seguir creando, como en todos estos años en los que entre más aprendes, más te das cuenta de lo poco que sabes, esos maestros que hablan en absolutos, ¿no? Como con opiniones muy rígidas, más me doy cuenta que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y cuando alguien mm, habla de, bueno, esto es lo que sabemos hasta ahora, o esta es mi opinión, pero por favor cuestiónala, ese tipo de mensajes es como, ok, está abriendo ujú, oportunidad para otras realidades, para otros hechos, para otras cosas que, ok, y de ahí ujú, el pensamiento científico es así, ¿no? Como ujú, abrimos espacio y entonces abrimos caminos y nosotros entonces nos permitimos también hablar de esa manera. Hablando de comunicación efectiva y ser asertivos, si observamos que nuestras opiniones comienzan a ser como muy absolutas, muy es esto o no es, pues igual ir ujú, hacia adentro y decir, ¿qué es lo que estoy buscando aquí? ¿Para qué quiero ujú, tener yo la verdad absoluta y ser yo quien cargue? Imagínate el peso de la verdad absoluta real. mm.
sería fuertísimo. No sé si podríamos Ujú. cargar con él. No, no creo que estamos diseñados para eso. O quizás sí, en la evolución nos daremos cuenta, pero en lo personal es un peso que no deseo cargar, muchas gracias. Es como el peso del control, ¿no? Como a mí, siempre que me dicen: "Es que no puedo controlar mi mente", le digo: "Bueno, qué bueno". Porque Ajá, imagínate que la tuvieras que controlar y entonces controlar ujú, tu digestión, tu respiración, es que no viviríamos de otra cosa. Estarías todo el tiempo, ajá. inhala, exhala, exhalando, 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 inhala, inhalando, inhalando. O sea, no podrías hacer otra cosa si controlaras tu mente, si controlaras tu cuerpo, si controlaras Ujú. todo. Entonces, y mucho menos otra persona. ¡Qué responsabilidad de controlar todo lo que hace! A mí eso me daría, o sea, no, gracias. Yo quiero vivir sin control, soltar, ligerita y me voy a equivocar más. Pues sí, me voy a equivocar más, pero Ajá, todos nos estamos equivocando todo el tiempo y eso es hermoso. exacto. Otro de los miedos que también me parece fascinante es el miedo a equivocarte, cuando la Mm. probabilidad de acertar o de equivocarte es exactamente la misma, así de 50 y 50. Es que de verdad, últimamente he estado haciendo journaling y como meditando sobre estos temas, sobre los miedos, y digo, es que nos creemos súper lógicos y súper racionales, pero si de verdad nos sentamos a ver los miedos como tal, así de como ahí, dices: "No, Rick, Esto somos suena bien muy mal. irracionales". Total. Oye, y ahora que tocas el tema del journaling, me gustaría que Ujú. profundizáramos en él porque es una herramienta que amo y quiero que alguien que tiene como el expertise y que lo ha estudiado nos cuente qué onda con el journaling, por qué es tan poderoso, cómo arrancamos. Cuéntanos todo. Ay, ¿por dónde empiezo? Empecemos por el principio. No, mentira. La herramienta de la escritura, a mí se me ha dado muy natural desde que soy chiquita. Por alguna razón, yo fui fan de llevar el diario, así de, querido diario, hoy vi Harry Potter. Literal, literal. Yo hacía cartas de amor porque yo estaba enamorada de Harry Potter. Entonces, lo he tenido muy presente desde chiquitita, pero como herramienta de autoconocimiento como tal, lo empecé a llevar en la pandemia, porque curiosamente, y es que todo tiene sentido, ese fue el espacio donde teníamos menos distracciones, porque no podíamos salir, no podíamos, entonces es: "Hola, hola soledad, no me extraña tu presencia". Y a partir de ahí, en la incomodidad, fue en lugar de anestesiarme, que muy honestamente sí me anestesié un buen tiempo. No quiero escuchar estas voces, entonces me voy a poner a tomar, por ejemplo, me voy a poner a fumar, por ejemplo, hasta que me di cuenta que eso solo creaba bola de nieve de malestar o círculos viciosos en lugar de círculos virtuosos. Viva el internet, empecé a dar con estos videos de el journaling y de la agenda de puntos, escribir tus emociones y de a poquito fui escribiendo. Empecé, creo que esa es una de las mejores formas de empezar simplemente en tu día a día, para darnos cuenta de lo mucho que olvidamos, de todo lo que vivimos en nuestro día. Solo recordamos cosas muy específicas. Y después, si tú te pones a hacer el ejercicio de, me voy a sentar a escribir lo que viví en mi semana, es que te acuerdas de cosas súper, hiper, mega puntuales. Entonces, olvidamos más de lo que recordamos. Uno, lo que significa que muchas de las cosas que nos causan estrés o nos causan malestar son así. Al igual que las cosas que nos causan felicidad y bienestar, también como son así. Nuestra atención es la de un Dory. Somos Doris por la vida. Segundo, cuando tú empiezas a escribir y después lo puedes regresar a ver como igual con curiosidad que juicios, puedes ver en dónde están tus enfoques de atención o tus sesgos. La mayoría de gente tiene sesgo de confirmación negativo. Entonces, escribe solo las cosas malas que pasaron en su día porque necesitan desfogar.
Y es normal porque socioculturalmente es raro que tengamos estos espacios donde podamos desfogar. Si lo hacemos de forma muy frecuente con un amigo específico, eventualmente nos convertimos en el amigo tóxico. A mí no me gusta utilizar la palabra tóxico, pero para entender el ejemplo, nos convertimos en el amigo tóxico que solo llama para contar los problemas y no queremos ser ese amigo tóxico. Entonces, el journaling es un espacio donde puedes desfogar sin darle la carga energética a alguien más. Que está bien hacerlo con ciertas personas con ciertos temas. Por supuesto, necesitamos la opinión de alguien más. A veces no solo necesitamos desfogar, sino que necesitamos consejo. Entonces, eso también es importante cachar. Si yo tengo un tema que me está causando estrés o confusión, ¿necesito solo desfogarlo o necesito consejo de alguien? Y cuando estamos buscando consejo, ¿de quién necesito el consejo? Porque a veces queremos consejo financiero de alguien que no tiene idea de finanzas o queremos consejo amoroso de alguien que no tiene idea de relaciones sanas. Entonces, volviendo al concepto de que no somos racionales para nada y no somos muy pilas al buscar solucionar nuestras cosas. Porque no nos enseñan a solucionar nuestras cosas, nos enseñan las problemáticas como tal, pero no nos enseñan los procesos para solucionarlas. Eso te entregan la responsabilidad a ti, así como de, anda, busca terapeuta. Pero nos mienten miedo de ir a terapia. No sé, es que lo siento mucho si no traigo muchas respuestas, pero es que me interesa que nos hagamos más preguntas, porque las Totalmente. respuestas que nos dan son como, ajá. Pero bueno, volviendo al journaling. Escribir sobre tu día, sobre tus emociones, ver lo que escribes con más curiosidad que juicios para ver tus patrones. Ujú. Que eso es lo que haces en terapia, básicamente. Un profesional dice, mira, te estoy viendo los patrones, esto y esto. Tú agarrar ese autoconocimiento, esa autocrítica, desde la gracia, desde el tenernos empatía, para que tú mismo puedas trabajar esa autoempatía y esa gracia. O sea, tú ver tus más oscuros pensamientos, que a veces lo pongo así como lo más oscuro que hay pensamientos, pero cuando lo pones en papel dices, Sí, no es tan no es tan grave. oscuro, así no es tan oscuro. Habrá gente que tiene sus pensamientos un poco oscuros, pero digamos que el humano promedio no entra en psicopatía o sociopatías. Ujú. Entonces, cuando tú de verdad te vuelcas ante al papel y ves las cosas, dices, no es tan oscuro, no es tan feo, no es tan denso como pienso que es. O si lo llega a ser, perfecto, necesito ayuda. Me doy permiso de Claro. pedir ayuda. Si no sientes que estás ahí todavía como para entrar en tus emociones, me gusta la idea de empezar con plantillas o con prompts. Entonces, tú lo Mm, puedes buscar en internet como plantillas para em, trabajo de sombra o plantillas para aprender sobre tus emociones, ya, plantillas para hacer análisis de tus hábitos, lo que sea. Porque muchas personas le tienen miedo a la hoja en blanco, no saben qué claro. escribir, no tienen ni idea cómo empezar. Sí da Entonces, miedo, confieso. claro, total, es que está súper bien y está bien tener miedo. Yo digo que cuando tú tienes miedo es porque ahí tienes que hacerlo, Claro. de ley, así, de ley. Pero si no tienes esta como apertura de tú mismo decir, hoy voy a hablar sobre mi recuerdo favorito de la infancia o sobre mi primera ruptura amorosa, porque al fin y al cabo es esa iniciativa, hasta que tú te lleves solito a tener iniciativa sobre los temas que quieres escribir, 100% recomendado empezar con plantillas. Y jugar, no verlo como tengo que escribir una página todos los días. Explora, diviértete. Mm, Hoy solo voy a escribir 3 frases, hoy solo voy a, no sé, las frases que tengo guardada en mi Instagram, las ujú. que siempre damos guardar y nunca volvemos a ver. Ahí las puedes poner. Ajá, me voy a meter.
voy a ver las últimas 3 frases y voy a dar mi opinión sobre cada frase. Uf, Y ya, es llevarte a tener esta iniciativa de divertirte, o simplemente, si no quieres, escribir, dibuja. Si no total. quieres dibujar, pinta. El journaling es una de las formas de como ver tu mente. Otra de las formas que yo tengo de ver mi mente es con la música. Sí, de que Ajá. solo me pongo a ver cuáles son las últimas 10 canciones que escuché y por qué. Y a veces hay patrones, es como, estás en la hora sad, querida, todo bien en casita. O estás muy feliz, ¿qué te hace estar feliz? Que a veces hacemos mucho trabajo de analizar las cosas malas Claro, y no necesariamente de las cosas buenas como para perpetuar las cosas buenas. Y es esto, es resignificar muchas cosas en tu cerebro sobre los hábitos. Los hábitos no solo son para ser más productivo o para entenderte más, pueden ser para tu bienestar o para tu diversión. Punto. claro. Ujú, Y no tenemos que rendirle cuentas a nadie, nadie va a llegar a calificarnos el diario. O sea, todo bien si lo dejas un día, si de repente, a ujú, mí me ha pasado que un mes completo lo suelto y regreso a mi journal y es como de, bueno, no pasa nada, la siguiente página. Como ujú. quitarnos ese, lo tienes que hacer bien, el perseguir hacer las cosas bien no, simplemente voy a regresar y gracias por la pausa también, porque las pausas también son necesarias. Mi Pati Ujú. hermosa, se nos empieza a acabar el tiempo. Yo podría estar Vale, aquí 3 horas, o sea, de verdad que igual. me encanta escucharte. Está Vamos a haciendo, hacer un espacio en mi podcast para poder va, conversar y de la otras cosas, seguimos. ¿va? Dale. Exacto, casi, casi de aquí a dónde. Y me gustaría empezar a cerrar con las preguntas finales de Medita Podcast, pero antes de pasar a ellas, ¿hay algo que se haya quedado en tu corazón que digas, es que esto no me lo preguntó Mari, yo quería decirlo, había preparado esto, em, me hubiera encantado hablar de esta otra cosa? ¿Algún consejo o algo con lo que te guste cerrar? Yo creo que hablamos todo lo que me hubiera gustado hablar. De hecho, me hiciste las preguntas que nunca me hacen, entonces me siento así como muy satisfecha. Bien. Como para cerrar y hacer énfasis, el soltar lo ideal para hacerlo absolutamente posible. Con cualquier hábito que quieras hacer. Si no puedes meditar la hora, no importa, hazlo un minuto. Si no puedes hacer ejercicio 30 minutos, no importa, haz 10 flexiones. Si no puedes comer la comida orgánica, vegana, no importa, cómete un vegetal, cómete 3 zanahorias, no, o sea, como date chance de hacer lo que puedes en este momento, porque son los recursos que tienes y en recursos me refiero a tiempo y de verdad lo material, ¿no? Soltar un poquito esa culpa y la resistencia de, bueno, como no es perfecto, entonces, ¿para qué? Co ¿Cómo que para qué? Es tu vida. O sea, tu vida no es solo un checklist de cosas perfectas. De hecho, es mucho de, mejor hecho que perfecto. Esa es Ajá. otra frase muy bonito. Entonces, soltar la culpa de lo ideal y hacerlo absolutamente posible, siento que es un recordatorio que nos hace más falta, nos hace mucha falta como humanidad. Entonces, espero que las personas que nos estén escuchando se lo puedan llevar, pero de verdad lo puedan habitar, porque a veces no necesitamos más información, ya sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer, es más, vivimos en la era de las respuestas con inteligencia artificial, literal, puedes ir a ChatGPT y decirle como, ¿qué tengo que hacer para mejorar mi vida? Y es como, todas las respuestas. Lo que nos falta son procesos. Y si bien es bonito aprender de los procesos de otras personas, no hay nada como aprender de tu propio proceso y ser tu propio conejillo de indias. Uf. Porque solo tú vives en ti y en tu vehículo y en tu círculo inmediato y en tus recursos. Entonces, aprovechar lo que tienes en este momento, agradecer, porque es una forma de agradecer lo que tienes en este momento, vale la pena recordar. Uf, qué Misma poderoso. pregunta para ti. ¿Hay algo que te gustaría complementar, decir, Pues hablar? me encanta lo que hemos compartido, el vernos hacia adentro como
cómo vemos hacia afuera. Creo que me encantó el poder platicar de las voces interiores, expresar el pedir ayuda, el cómo nos apoyamos de herramientas, pero también de otras personas y cómo expresamos lo que hay dentro, pero también queremos, ¿no? Como espejear y compartir. Es hermoso poder vernos desde esta mente, desde estos ojos más amables, más suaves, Ujú, más ligeros y disfrutarnos tal y cual somos, ¿no? Sin necesidad de hacerlo bien, de decir lo correcto, de irnos hacia el así tienes que decir las cosas o tienes que pensar ujú, así. Es que no hay eso, no existe eso. ujú, Y mientras más abracemos lo que sí hay y conectemos con lo que sí hay y con lo que sí somos, soltando el quedar bien, soltando el DVD, el tiene que, podemos pues estar más presentes y disfrutar. ujú. Me encanta. Ahora A mí sí, también. las preguntas finales en esta ronda rápida como de Friends que hacen estas preguntas, lo primero que venga a tu mente. La primera pregunta es, ¿qué es para ti meditar? Convivir conmigo misma y mis pensamientos y mis emociones mientras respiro. Tres regalos que te haya regalado la meditación. La conciencia, la el autodiálogo y es difícil explicarlo, pero es esta sensación de ser de conectado con todo lo que está pasando a mi alrededor. Es 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 raro que pase, pero cuando pasa, es como la eternidad en un segundo, es muy bonito. ¿Cuál es tu meditación favorita? La meta, la que te dices a ver, es que yo tengo una historia muy bonita con esa meditación, porque yo la escuché por primera vez de Jeff Warren en Calm, Ajá. y él te hacía la meditación donde empezabas el ejercicio con alguien que querías mucho, Ujú. luego con alguien con un desconocido que habías visto y que se te venía a la mente, y al final la hacías contigo mismo. Y para mí fue tan poderosa porque fue increíble como yo le podía decir a alguien: "May you be happy", como todo lo bueno a alguien que amaba, súper fácil, incluso a un desconocido, súper fácil, y cuando me tocaba decírmelo a mí, yo no podía, sentía que no me lo merecía. Entonces entré a llorar así, ¡ah! Y después hice esa meditación todos los días, creo que por 2 semanas, hasta que de verdad pude integrar el que yo misma me puedo decir que seas feliz, que seas amada, o sea, como que te mereces absolutamente todo lo que tú le das a otras personas tan desinteresadamente, te lo tienes que dar tú. Entonces, siempre voy a tener ese recuerdo muy bonito de la meditación meta. Me encanta. Oye, en esta comunidad estamos muy agradecidas y agradecidos de todo lo que nos acabas de regalar, de este más de una hora de sabiduría, de compartir, de risas y pero también sabemos que no se trata solo de recibir, también se trata de dar. ¿Cómo podemos sumarte? ¿Cómo podemos em, sí, sumar a ti esto, como tú nos has dado, cómo podemos darte nosotros algo que estés promoviendo, que te gustaría a donde fuéramos, que conectáramos contigo de cierta manera? Vale, gracias. Eso es muy bonito, nunca lo había pensado así, pero sí, tienes toda la razón. En este momento estoy haciendo muchas transiciones en mi proyecto digital. Ujú, Entonces, cambié mi podcast, como que le di el cierre a un podcast que yo tenía, que se llama Por una vida llena de vida, y abrí un nuevo podcast que se llama Más curiosidad que juicios, que está sí, y me disponible encanta. en gracias. Está disponible en YouTube y en Spotify. Entonces, si se pueden dar una vueltita por esas tierras y escuchar los episodios, te agradecería muchísimo. Ahorita estamos en mayo de Métele Sazón, Batería y Reguetón, no mentira, en mayo de mi cumpleaños. Y estoy haciendo una pequeña trilogía de propósitos, ¿no? Porque yo no me pongo mis propósitos de año nuevo al final del año, yo me los Ujú, pongo en mi cumpleaños porque eso me hace elevar mi compromiso personal. mm, Entonces, estoy compartiendo como los rituales
que justamente están muy de la mano con el journaling. Los rituales que yo hago en mi cumpleaños para visualizarme, para hacer auditoría del año que pasó y absolutamente todo lo que hice desde la gratitud. Es muy bonito. Entonces, si son temas que te interesan o como que los quieres guardar para cuando sea tu cumpleaños o incluso para el fin de año, pues nos vemos en el podcast. Y el podcast y todo el journaling, de hecho, específicamente el journaling, está atado a un boletín semanal. Entonces, todos los jueves yo les comparto los ejercicios de journaling para que puedan replicarlo en su agenda todos los días o una vez por semana. Siempre motivo como a mis alumnos a que hagan lo absolutamente realista. La idea es yo mandarles ejercicios que ustedes pueden aplicar. Entonces, nos podemos ver en el boletín semanal también. Yo voy a dejar todos los links en las notas de la sesión Gracias. para que puedas verla, escucharla, leerla, porque de verdad el contenido que haces es espectacular. Gracias por compartir, gracias por seguir creando, por seguir esta intuición, esta voz que te llama a compartir lo que sabes, lo que aprendes, lo que te funciona. Gracias porque ha sido una entrevista hermosa y la he Se me pasó disfrutado un volando. montón. Sí, se nos pasó volando. Gracias. Y gracias a todos los que escucharon hasta aquí, las que escucharon hasta aquí. Nos escuchamos cada semana aquí en Medita Podcast y te invito a ir hacia más curiosidad, menos juicios para que disfrutes más de Patti y podamos también conocer más de ella, sus rituales. Yo también cumplo en mayo, así que voy también para ¿Cuándo es tu allá. cumpleaños? 22 de mayo. El mío es el 25. ¡Yay! Voy para allá para seguir esos rituales. Las que me conocen saben que también tengo todo un ritual de cumpleaños, así que vamos a nutrirlo con lo que compartes. Y pues muchas gracias a todos por escuchar. Bonito día. Bye. Gracias, gracias, gracias por escuchar. ¿Te gustó la sesión? ¿Qué aprendiste? ¿Te llegó algún momento de claridad? ¿Notaste alguna resistencia? Yo compartiré mis descubrimientos en redes y profundizaremos en nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres sumarte, ve a las notas de la sesión. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos, conferencias, talleres, descargar tu diario de gratitud y conectar más allá del podcast. Nos vemos en mardelcerro.com.